En la ciudad de Chipre en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Mientras viajaba de Fenicia al Pireo, su barco se hundió junto con todo su cargamento. Debido a ese único evento, un evento que estaba completamente fuera del control de Zeno o de cualquier otra persona, este hombre muy rico de repente se volvió pobre en un instante. Imagina que fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías ante el trabajo de toda una vida se va por el desagüe por la pura fuerza de la naturaleza? ¿Cuál es la reacción adecuada? ¿Estarías enojado? ¿Triste? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría. Para nosotros, todas estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio dura una eternidad, y un pequeño replanteamiento de la mentalidad puede derivar en cambios mayores y de mayor impacto más adelante. El núcleo del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó estoicismo. Según Zenón, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, tenemos control de cómo nos afecta y debemos utilizar este control con gran efecto. En lugar de llorar por la leche derramada, o en este caso, por los bienes ahogados, Zenón se centró en mantener su compostura ante la situación, permaneciendo tranquilo y neutral, a pesar de su situación. Hoy en día, la gente ve sin darse cuenta a los estoicos como personas que no pueden ser quebrantadas, personas que no suelen permanecer en los extremos emocionales, pasando por cosas como ataques de ira o ataques de ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más que eso. Más que simplemente una manera de describir a las personas impasibles, el estoicismo era una manera de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida, y esa forma de vida ha durado siglos. La filosofía estoica se puede aplicar a situaciones actuales de la misma manera que antes. Se aplicó hace miles de años, y sus beneficios son igualmente impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas a partir de experiencias negativas y convertirlos en pensamientos que nos brinden una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona en el mundo tiene experiencias diferentes, y por lo tanto, diferentes perspectivas sobre las cosas. Dado que los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar enormemente a todos y a todos, por lo que no tenía sentido para ellos ocultar ese conocimiento detrás de las 4 paredes de una escuela o de los patios de palacio. Como resultado, todos, desde los esclavos hasta los emperadores, pudieron aprender y convertirse en estoicos, y lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, que se traduce como adquirido, como él dice. Una vez fue poseído como esclavo, Séneca, que era un estadista de renombre, y Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando todas las formas de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando la gente escucha esa palabra ahora, pensamos en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres porque, a pesar de lo diversos que son, este era el tipo de unidad y unión que predicaban los estoicos. En el momento de la fundación del estoicismo, a las mujeres no se les permitía dedicarse a la filosofía, pero los estoicos no estaban de acuerdo con eso. Musonius Rufus, el maestro de Epicteto, dijo una vez: «No son solo los hombres los que poseen afán y una inclinación natural hacia la virtud, pero las mujeres también. Las mujeres no se complacen menos que los hombres con las obras nobles y justas, y rechazar lo contrario de tales acciones. Dado que esto es así, porque es apropiado que los hombres buscar y examinar cómo podrían vivir bien, es decir,
practicar la filosofía, pero no las mujeres. Incluso en una época en la que no era popular, a las mujeres se les permitió aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse ellas mismas en estoicas. Entonces, ¿por qué tanta gente adopta el estoicismo como forma de vida? En un mundo lleno de acontecimientos inesperados, nuestras emociones pueden tender a interponerse en el camino de las cosas. En realidad, no nos ponemos tristes porque nos pasen cosas malas, nos ponemos tristes porque nos suceden cosas malas e inesperadas. La lluvia es algo bueno, ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es, cuando esa nube oscura te pilla afuera sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no empezamos a llorar una vez que empieza a llover? Es porque aunque la situación es mala, hemos aprendido a esperar lluvia. Es algo que es inevitable. No podemos controlar el clima. Aunque apesta, la lluvia pasa y vuelve la luz. El estoicismo nos enseña que de la misma manera debemos esperar que todo lo malo que pueda pasar, pasará. Imagínate el peor resultado y siéntete contento sabiendo que podría suceder. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como malestar voluntario, un ejercicio dirigido a aumentar los sentimientos de gratitud. Duerme en el suelo de tu cocina, tomando duchas frías. Cuando normalmente tomas calientes, no comas nada más que patatas durante unos días, cosas así. Este ejercicio te ayuda a comprender que no importa lo difícil que sea, aún sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tu mentalidad es la correcta. Al poder resistir. Ante estas situaciones incómodas, indirectamente preparamos nuestra mente para futuras desgracias. Con el estado actual del mundo en el que los anuncios se eliminan constantemente en nuestras gargantas, nos hacen creer que si no tenemos la mejor opción, verse de cierta manera o ganar una determinada cantidad de dinero que nunca seremos felices, este mensaje es importante ahora más que nunca. Entramos al mundo sin saber mucho de nada. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela, y observando el mundo por nosotros mismos. La cuestión es que, muchas veces, estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de diferentes maneras. La pregunta es, ¿necesitamos internalizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, sin saberlo, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas para nuestras vidas, dejándonos finalmente decepcionados y al final insatisfecho. Esa no es forma de vivir. Más bien deberíamos centrarnos en mejorarnos a nosotros mismos, para nosotros. Deberíamos hacer las cosas por nosotros mismos, y solo por esa razón. Adjuntar cualquier externo. La esperanza o los apegos secundarios a las acciones que realizamos casi siempre conducen a la decepción. La mayoría de las veces terminamos intentando llenar ese vacío con cosas externas. Gastar todo tu dinero en un coche elegante, una casa o incluso formar una familia. A veces hacemos todo de estas cosas por su valor externo y no por su valor interno. Pero el estoicismo enseña que, si abordas la vida de esta manera, pones tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar. Los coches casi siempre se averían, los desastres naturales arrasan con ciudades enteras, y las tasas de divorcio aumentan cada año. Pero incluso las cosas gratis de la vida tienen un costo. El coste del espacio, tanto físico como mental. Como escribió una vez Séneca, aprender a vivir con menos. Creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En cambio, debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como humanos, y en nada tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos optar por hacer todo lo posible para mantener la cabeza fría, independientemente de lo que la vida nos depare. Porque independientemente de lo que queramos, al final del día, no tenemos ningún control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden. Pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Esa es la dicotomía del control.
el principio más importante de la filosofía estoica. En palabras de Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar asuntos para poder decirme claramente cuáles son externos y no bajo mi control, y que tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor no a partir de cosas que no podemos controlar, sino de las cosas que podemos. Esforzarse por alcanzar objetivos es un buen rasgo, pero derrumbarse cuando esas cosas no salen como uno quiere es, desde el punto de vista estoico, inútil. Hacer videos de YouTube es, bueno, mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún así, puede resultar ser un desafío a veces. Primero debes formar tu idea, lo cual lleva una eternidad. Luego investiga esa idea, deséchala porque apesta, empieza de nuevo, escribe el guión del video, crea el video, edítalo, crea la miniatura, el título, y todo lo demás antes de subirlo. Todo hasta el momento en que haces clic en cargar, depende de ti. Sin embargo, una vez que haces clic en el botón de subida, el poder pasa al algoritmo de YouTube. Aún así, mucha gente juzga el éxito de su canal de YouTube o cuenta de Instagram en función de cuántas vistas y suscriptores o seguidores tienen, cuyas métricas, en su mayor parte, están fuera de su control. Los estoicos enseñan que, en cambio, debes juzgar el éxito de tu trabajo se basa en la cantidad de esfuerzo que pones, y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Vivir con menos significa desvincularse de las esposas sociales en las que esencialmente te has puesto. Piense en una persona que ha estado trabajando duro en su trabajo durante los últimos 6 meses. Ahora siente que merece un ascenso y por eso se acerca a su jefe con su informe de desempeño. El jefe le da las gracias, no le concede el ascenso, y se va a casa pensando que debe hacerlo. Apesta en su trabajo. No considera que el jefe simplemente se haya despertado enojado, alguien más podría haber estado mejor calificado en ese momento, o tal vez la empresa simplemente perdiendo dinero y simplemente no podía permitírselo. No sabe el motivo, pero todavía está molesto. Si simplemente valorara la calidad del informe de desempeño que entregó, si hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo para obtener el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva adecuada, su objetivo no habría disminuido, pero simplemente pospuesto. Es este replanteamiento de tu forma de pensar lo que es crucial. Un verdadero estoico no ve sus éxitos basándose en el beneficio financiero de sus empresas, pero se siente reconfortado por el hecho de que pueden vivir una vida cómoda, sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Existen las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Sabiduría es saber separar entre lo interno y lo externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre estímulo y respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Coraje, 2 palabras, persistir y resistir. Templanza, o moderación, es lo que acabo de hacer allí, hacer más con menos, decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk luchan por encabezar la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial, y luego tener lo suficiente. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Instruye que nadie debe hacer daño a otro, porque todos nacimos los unos para los otros, para hacernos el bien unos a otros, y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue sentenciado a cadena perpetua, donde permaneció durante 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando salió de prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica, y por eso mucha gente pensó
que iba a castigar brutalmente a todas las personas que tenían algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento. Pero por supuesto, él no. Durante su estancia en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchas de las valores fundamentales del estoicismo, los cuales practicó a lo largo de su vida. En lugar de pedirle a Nelson Mandela, jefes de los malhechores, instó a su pueblo a buscar lo contrario. Para relajarse y reconstruir, hizo hincapié en que el pasado ahora estaba fuera de su control y que lo único que podían, lo que debíamos hacer, era encontrar una manera de avanzar y construir una nación mejor. Este es el camino del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo está en el centro de procedimientos como el racional emotivo-conductual, terapia y logoterapia. La TREC ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que podrían estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite cuestionar el razonamiento detrás de todo, estos pensamientos negativos con lógica, y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, luego podrás reemplazarlas con creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los humanos nos movemos por un propósito. Incluso, en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad, simplemente descubrir cuál es ese propósito. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso, como todo lo demás. Tenemos que reconfigurar nuestra forma de pensar, fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Para solucionar nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar la autoestima, redirigiendo nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar. Podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que podemos controlar, cosas que no podemos controlar y, en general, podemos llevar una vida mucho más feliz y plena. El estoicismo nos ayuda a navegar a través de tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y pacíficas. Y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos estar tranquilos sabiendo que vivimos una buena vida, aunque no tanto como esperábamos. Porque recuerda, todo tiene un final.